Y vamos a estar hablando un poco acerca de la fe, la importancia de la fe en nosotros los cristianos, los hijos de Dios. Sabemos que la palabra de Dios nos enseña, y hay tantos pasajes bíblicos, hijos, que hablan acerca de lo que es la fe, y saber que Hebreos capítulo 11, verso 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces tenemos que entender que a cada uno de nosotros se nos ha dado una medida de fe. Algunos tienen una fe pequeña, otros una fe mediana, otros tienen una fe mucho más grande, otros tienen una mega fe. Y Dios nos lleva a través del caminar cristiano, Dios nos lleva a un crecimiento en esa fe que Dios ha depositado en nuestra vida. No es lo mismo que usted ore y tenga fe para orar por una persona que tenga un dolor de cabeza, a que usted venga y ore por una persona que está desahuciada. Exacto. O que a lo mejor está paralítica, o a lo mejor está ciega, o a lo mejor está sorda. Entonces son diferentes niveles de fe que Dios ha depositado en la vida de nosotros como cristianos, como hijos de Dios, y hoy queremos compartir con ustedes y saber que en estos tiempos, hijos, sabemos de que Dios está haciendo algo poderoso, algo maravilloso, y una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que Dios no nos va a sacar del mundo. El mismo Jesús lo dijo, dice: no te pido, Padre, que los quites del mundo, sino que los protejas del mal. Entonces, así cuando Dios pone el profeta Ezequiel en medio del valle de los huesos secos, o sea, lo pone en medio de situaciones o circunstancias que en lo natural era imposible que esas situaciones, que esos huesos secos que él vio, que representaban vida, familias, pudieran cambiar. Exactamente, y sobre todo, mucha gente siempre que nos ve, muchas veces dicen: ¿por qué no predican acerca de la salvación? ¿Por qué no predican acerca del rapto? Pero es que la Biblia dice específicamente que la fe es la llave que abre la salvación. Jesús dijo: todo el que crea en mí no morirá, sino que vivirá, tendrá la vida eterna. Entonces la salvación, si quieren que les hablemos de la salvación, pues la salvación es esto, la fe. Si usted no tiene fe para creer que Jesús murió por usted, para librarlo de sus pecados, imagínense qué tan importante es la fe, que aún para ser salvo, lo único que necesita usted es fe. Pero esa fe, una fe que sea viva, una fe que se mueva, una fe que tenga movimiento, una fe que produzca algo, una fe que, como decía creo que era Juan en el Nuevo Testamento, decía: una fe viva que manifiesta sus obras. No es una fe muerta, la fe viva es la fe que produce algo, es la fe que se mueve, es la fe, y como decía nuestro pastor, que la fe, todo se nos fue dando una medida de fe, y no significa que Dios es injusto porque les dio a uno más y a uno les dio menos, porque de la misma manera como unos nacieron en casas pobres y otros nacieron en casas de ricos, Dios nos dio a todos a diferentes, situaciones en donde nacer o situaciones en donde vivir, pero a todos se nos fue dado las mismas oportunidades para llegar hasta donde Jesús está. Jesús mismo nos ha predestinado y nos ha dado las herramientas suficientes para llegar a cumplir nuestro propósito, y ese es el grado de fe que Jesús nos ha dado. No es para que digamos: bueno, como Jesús me dio poca fe, yo me voy a quedar con esta poca fe, sino que es como un músculo que usted lo tiene que ejercitar para que esa fe crezca en su vida. Así es, y queremos decirle a usted que nos está viendo en este momento que hay cosas que no van a suceder al menos que haya una medida de fe. Exactamente. En su vida. En aquella ocasión, dice la palabra en el libro de los Hechos, y hoy compartíamos acerca de eso, era cuando Pablo y Silas fueron llevados aquí a prisión. Dice la palabra ahí que en Hechos capítulos 16, si no me equivoco, dice que cuando Pablo y Silas estaban en ese lugar, algo sucedió a la medianoche. Usted a lo mejor escuchaba la historia, cantaban himnos a Dios, los presos los escuchaban, ellos oraban, y dice que de repente hubo un terremoto, de tal manera que las puertas se abrieron, y el carcelero, el que cuidaba la cárcel, se iba a quitar la vida. Y dice la escritura que cuando él se iba a quitar la vida, Pablo le dijo que no se hiciera daño. Entonces cuando le dice: todos estamos en este lugar, entonces cuando el carcelero se da cuenta que los presos que estaban en esa prisión no habían huido, sino que todavía están ahí, a pesar de que las puertas estaban abiertas, ese carcelero conocía a cada uno de cada celda, y él sabía que había muchos que estaban intentando salirse o huir o escapar, pero al ver él de que ni uno se había escapado, él llegó a una conclusión: aquí está metido Dios. Exacto. Entonces dice la palabra que él se iba a quitar la vida, y Pablo le dijo que no lo hiciera. Y lo impresionante de esta historia, hijo, es, y a usted, amado televidente y amigo que nos está viendo, es que este hombre va donde Pablo y le dice: ¿qué tengo que hacer yo para poder recibir la salvación? Entonces, así como usted compartía, o sea, la salvación viene por medio de la fe. ¿La fe en quién? La fe en Jesús, la fe en el Hijo de Dios, porque la palabra de Dios dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llegará al Padre si no es por medio de Jesús. Y la palabra de Dios dice que en ese momento Pablo le dijo a él: cree en Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Exacto. Entonces, ¿cuántas personas tienen años orando por su pareja, por su esposo, por su esposa, orando por sus hijos, y nada ha sucedido?
Y dice la palabra que en ese momento ese hombre cree en Jesucristo, y no solamente eso, sino que dice la palabra que toda su casa creyó en Jesucristo y fueron bautizados. En una noche, en un momento, en un instante, en un día. O sea, Dios transformó no solamente la vida del carcelero, sino la vida de su esposa, de sus hijos. Y hoy nos encontramos con personas que tienen años orando por ciertas cosas y no ha sucedido absolutamente nada. Entonces, hay cosas que no van a suceder, al menos que la medida de fe que Dios ha depositado en tu vida pueda ser activada y usted pueda levantarse para poder creer que eso va a suceder. Amén. Y es que yo creo que la fe, y siempre lo he dicho, la fe es algo que se tiene que demostrar. Una fe no es algo que se tiene que hablar. Mucha gente decía, ven que te quiero hablar acerca de mi fe. No, a mí no me hables acerca de tu fe, a mí demuéstrame tu fe. ¿Por qué? Porque yo creo que hoy en día las personas en el mundo se han cansado de escuchar acerca de un Dios que sana, pero no ven a las iglesias llenas de enfermos. Se han cansado de escuchar un Dios que libera, pero ven como la gente que ve a las iglesias muchas veces está más endemoniada que los que están afuera. ¿Por qué? Porque no están demostrando la fe. Jesús no dicen los teólogos que Jesús en sus mensajes, los mensajes más largos que él daba cuando él estaba dando sermones en el monte, dice que los mensajes eran de 30 a 20 minutos, pero lo que la gente era movida no era por el mensaje, era por la manifestación. La Biblia dice que habían los que seguían a Dios, los que seguían a Jesús por las manifestaciones que él hacía. ¿Por qué? Porque él decía, hemos visto gente hablando como él. Hemos visto, usted puede ir al instituto bíblico y hablarme las palabras más profundas, pero si usted no me demuestra que tiene la fe para ver los milagros, entonces yo no puedo realmente. Ellos decían, hemos visto teólogos salir, maestros de la palabra que nos hablan con autoridad, pero no hay uno que haga las obras que éste hace. Y eso es lo que marca la diferencia. Imagínense que la fe de Jesús marcó una diferencia que marcó las vidas de aquellos, porque muchas personas están cansados de escuchar palabras. Muchas personas, usted quiere escuchar palabras, vaya a un instituto bíblico, puede escuchar muy buena palabra. Usted quiere escuchar palabra, vaya a internet, hay muchos buenos mensajes, pero la fe no necesita palabra, la fe necesita obra, porque una fe sin obra es muerta. Así es, y dice Romanos capítulo 10, verso 17, dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, todos escuchamos la palabra de Dios. Usted que nos está viendo, usted está escuchando la palabra de Dios. Yes. Las personas que asisten a una iglesia están escuchando la palabra de Dios, pero el efecto o el resultado o la manifestación no se da en todas las personas. Entonces, ¿por qué razón? Porque hay algunos que dudan de lo que Dios está hablando, de lo que Dios está diciendo. Hay otros que están, como dicen, analizando la palabra. ¿Me entiendes? O sea, estoy digiriendo la palabra, a ver y están luchando. O sea, su naturaleza humana, o sea, el hombre natural está luchando con el hombre espiritual. Pero es diferente cuando viene un hombre o una mujer y dice, yo voy a creer esa palabra. El carcelero dijo, yo voy a creer lo que ustedes me están diciendo. Yo voy a creer en Jesucristo. Y no solamente voy a ser salvo yo, sino voy a ser salvo toda mi casa. Y el milagro sucedió. Toda su casa fue salva. Entonces, hay cosas que no van a suceder, al menos que usted se levante y usted diga, yo voy a creer que Jesús va a traer salvación a mi casa, que Jesús va a traer salvación a mi matrimonio, que Jesús va a salvar la vida de mis hijos. Creo que estamos viviendo los últimos tiempos, y en estos tiempos necesitamos que nuestra fe sea fortalecida. Y la fe crece cuando usted oye la palabra de Dios. Yo cuando escucho la palabra de Dios, cuando leo su palabra, dice la palabra que la palabra profética más segura es la que hoy tenemos aquí, la palabra de Dios. Pero Dios también ha levantado profetas, Dios ha levantado los que profetizan, los que vienen a declarar una palabra de Dios. Cuando alguien viene y te da una palabra y te dice, Dios te habla y Dios te dice, te voy a entregar esto, voy a hacer esto en tu casa, voy a hacer esto en tu matrimonio, y usted dice, yo voy a creer esa palabra. Pero hay personas, hijos, que están luchando, su naturaleza humana, el hombre natural, o sea, pensando, y será verdad, y qué tal que no suceda, o qué tal que fracase, o qué tal que las cosas no me salgan. Ya, y es que, fíjese que la palabra es muy clara cuando Pablo habla en Romanos, y él dice, la fe entra por el oír la palabra. Hay mucha gente que se sienta y escucha la palabra, pero no la oye. Hay una diferencia entre escuchar y una diferencia entre oír, porque el escuchar es cualquier sonido que puede estar ahí y usted no le está prestando atención. Usted se escucha que hay sonidos, pero no le está prestando atención. Pero el oír es cuando usted abre sus sentidos para captar todo el mensaje. El oír no solamente se basa en escuchar, sino en sentir lo que se está hablando. Hay muchas personas que ven la palabra, pero realmente no están escuchando la palabra, pero no la están oyendo, no le están prestando atención. Algo que a mí siempre yo aprendí en este lugar, en esta iglesia, es que
Hay palabras que tal vez has escuchado muchas veces. Por lo menos una vez estaba sentado escuchando un mensaje acerca de la oración y yo decía, otra vez me van a enseñar de la oración. Ya yo he pasado por los mensajes de oración 1000 veces atrás y hasta que al Espíritu Santo me confrontó en ese momento y me dijo, si yo te quiero hablar a través de este mensaje de la oración, presta atención. Y yo empecé a prestar atención y empecé a escuchar cosas que tal vez yo sabía, pero no se me habían activado en mi vida porque las había escuchado, pero no las había oído, no les había prestado atención. Entonces, en ese momento, cuando tú prestas atención a la palabra, no solamente a la palabra de la Biblia no manda a leer las escrituras, la Biblia manda a escudriñar las escrituras, que no se trata solamente de leerlas, se trata de aprender y no de memorizárselo tampoco, porque ese es otro error que cometen muchos cristianos, que se memorizan la palabra y después andan hablando la palabra y están diciendo la palabra, pero realmente no entienden lo que la palabra dice. La Biblia habla de escudriñar, el escudriñar es el buscar el sentido a lo que se está hablando. Eso es lo que Jesús quiere decir con escudriñar, el buscar el sentido de por qué Jesús estaba diciendo eso, de por qué la palabra estaba diciendo eso. Y déjame decirte algo, el secreto de la palabra no está en institutos bíblicos. El que inspiró la misma palabra es el mismo que te la quiere enseñar. Y cuando ya tú aprendas la palabra de la boca del Espíritu Santo, entonces tu fe va a ser aumentada, porque no solamente vas a escuchar la palabra, sino que la vas a oír. No solamente vas a leer la Biblia, sino que vas a entenderla cuando la lees. Así es, y dice aquí en Hechos capítulo 8, hijo, dice en el verso 6, cuando la primera persecución que la iglesia primitiva tuvo, dice que fueron esparcidos y Felipe descendió a Samaria. Y dice la palabra aquí, dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, dice, oyendo y viendo las señales que hacía. Entonces, aquí podemos ver, Felipe era uno de los primeros diáconos de la iglesia primitiva. Y él fue empoderado con el Espíritu Santo. Entonces, cuando la iglesia fue perseguida, Felipe no se fue a esconder. O sea, dice la palabra que la iglesia primitiva, cuando fueron esparcidos por la persecución, cuando muere Esteban, el primer mártir de la iglesia, que es apedreado, dice la palabra que ellos iban por todos lugares anunciando el evangelio, anunciando la palabra de Dios. Entonces ellos tenían fe, ellos sabían de que Dios los iba a librar, que Dios los iba a guardar. Ahora también ellos reconocían que algunos de ellos iban a morir. Entonces, pero ellos estaban confiando en el Señor, estaban confiando en Dios, tenían esa fe en ellos. Entonces Felipe descendió a esta ciudad de Samaria y ahí en Samaria Felipe les comenzó a anunciar el evangelio. La gente estaba escuchando, pero al mismo tiempo que la gente estaba escuchando, también estaban viendo con sus propios ojos cómo las personas comenzaban a ser sanados, cómo las personas comenzaban a ser liberadas. Entonces, ese es el evangelio del reino, donde hay una manifestación del poder de Dios. Entonces, la palabra de Dios se predica, pero así como la palabra de Dios se está predicando, tiene que haber restauración, tiene que haber liberación, la gente tiene que estar salvándose, la gente tiene que estar siendo llena del Espíritu Santo, las personas tienen que estar siendo renovadas, las personas tienen que estar creciendo espiritualmente, tiene que estar sucediendo algo en la vida de las personas. Entonces, el evangelio no se trata de bla, 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 porque muchas personas pueden, como usted decía, se saben la Biblia, se la memorizan y la dicen, pero la manifestación de esa palabra, o sea, hay que creer esa palabra, que Dios va a hacer algo. Así es, y sobre todo el entender de que toda palabra que sale de la boca de Dios, la Biblia dice que cae, hay palabras que la palabra es como una semilla y esa semilla tiene que producir un fruto. El problema no es que la palabra no sea efectiva, el problema es que la sembramos en tierras que no son eficaces. Jesús hablaba acerca de la parábola del sembrador y él decía, el reino de los cielos es comparado con un sembrador que salió un día al campo a sembrar y dice que de camino se le iban cayendo las semillas y algunas caían en la tierra y las aves venían y se lo comían. Estas son las personas que cuando escuchaban la palabra salían y se les olvidaba porque los problemas los aturdían. Habían otros que se les caían en las piedras y las piedras eran aquellas personas que estaban endurecidas y habían decidido en su corazón no creer la palabra. Pero ¿qué te quiero decir con todo esto? Después llegó la tierra buena que no tenía piedras y dice que cuando la sembró ahí la palabra dio frutos. Y entonces yo te quiero decir algo, toda palabra, la Biblia completa es un libro que produce vida. El problema es que a veces nosotros no somos la tierra correcta y por eso nuestra fe se muere, no porque la semilla no fuera efectiva, no porque tal vez no estás escuchando el mensaje correcto. El problema es que tal vez tu vida no está alineada para recibir esa palabra y por eso tu fe no es ensanchada cuando escuchas la palabra. ¿Por qué? Porque hay muchas piedras en tu vida o hay muchos pájaros que te están viniendo a robar la semilla porque no estás cuidando lo que te ha sido sembrado. Hay personas, y yo sé que hay personas que han escuchado mensajes poderosos de fe y de repente salen del lugar donde lo escucharon y empiezan a sentir que los problemas, las deudas vienen y se come la fe.
Y de repente llega el martes, fueron el domingo a la iglesia, el lunes y el martes ya no había palabra, ya se les olvidó todo lo que el pastor les dijo. ¿Por qué? Porque no cuidaron la semilla. Dejaron que los pájaros vinieran y se comieran la semilla, pero toda la palabra está hecha para producir un fruto y para dar fruto al 100%. Por eso es súper importante el poder realmente cuidar la semilla que se nos está dando entregada en esa palabra. Así es, y también hay otra, en Lucas capítulo 5 habla, cuando dice la palabra, cuando Jesús le dice a Pedro, boga mar adentro y vamos a pescar. Y dice la palabra que Pedro le dijo, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero le dijo, más en tu palabra, dice, lanzaré las redes. Y dice el verso siguiente, y habiéndolo hecho. Entonces, Pedro recibe una palabra, o sea, una palabra de Dios. O sea, en pocas palabras, Jesús le estaba profetizando. Vamos a ir a mar adentro, y ahí mar adentro vas a pescar. Ahora, en lo natural, escuche, en lo natural Pedro sabía que en ese momento no era momento de pescar. Él se había esforzado, él había hecho todo lo que había hecho, no había sucedido nada, y él como pescador lo sabía, pero él toma la palabra, o sea, toma la palabra que Jesús le está dando, recibe esa palabra profética, y que es una palabra profética, es cuando Dios te anuncia que Él va a hacer algo. Y cuando Él te anuncia que va a hacer algo, usted puede recibir la palabra, pero al recibir usted la palabra, usted se puede quedar con la palabra. Entonces, lo que usted decía, en ese momento, ¿qué es lo que pasa? Dios le da la palabra a alguien, le dice, voy a transformar tu matrimonio, voy a cambiar la vida de tus hijos, te voy a traer sanidad, te voy a proveer, te voy a suplir. Y la persona, como no hace nada con esa palabra, o sea, se la deja ahí, ¿me entiende? Ella está jugando con ella, que sí, que no. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Viene el malo y le roba la palabra. El afán y la ansiedad, las situaciones difíciles, como decía, vienen y le llevan la palabra, le llevan la semilla que Dios sembró en su vida. Pero dice la palabra que Pedro se levantó y Pedro fue mar adentro y tiró las redes para pescar y pescó como nunca antes había pescado. Así es. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿cuántas palabras ha recibido usted? ¿Cuántas veces Dios no le ha hablado? ¿Cuántas veces Dios no le ha dicho que camine en fe, que le crea? A pesar de las circunstancias, porque una de las cosas que nosotros estamos hablando ahorita es de que no estamos diciendo que no van a haber problemas, no estamos diciendo que no van a haber necesidades, no estamos diciendo que no van a haber momentos difíciles. O sea, el mundo está siendo sacudido. Lo que se ha librado el año pasado, estamos iniciando un nuevo año y hay situaciones que están anunciando, circunstancias que están anunciando, y hay mucha gente que está atemorizada, hay mucha gente que tiene miedo. Pero la palabra de Dios dice que Él no nos dio un espíritu de cobardía. Dios nos dio un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Entonces, a mí Dios no me dio un espíritu para estar cobarde ahí, atemorizado. Dios me dio un espíritu de poder para levantarme y creer lo que Dios está diciendo. Que a pesar de la tormenta, a pesar de las situaciones difíciles, así como le sucedía al pueblo de Israel, dice que cuando más los oprimían, más se multiplicaban, más crecían. Entonces, nosotros tenemos el ADN de Dios. Nosotros fuimos creados a su imagen, a su semejanza. Nos hizo reyes, nos hizo sacerdotes. Él depositó una palabra en nuestra vida y tenemos que caminar en esa palabra. A lo mejor usted está desanimado, está desanimada. A lo mejor usted ya dejó de buscar el rostro de Dios o dejó de creer que Dios iba a tocar a su esposo, iba a tocar a su esposa, o que Dios iba a traer una restauración a su familia. Pero hoy le venimos a decir, levántese y vuélvale a creer a Dios. Amén, así es. Y sobre todo, el Espíritu me pone, no sé si esta es una persona que va a ver, está viendo ahorita, lo está viendo por retransmisión, pero hay una mujer que está endeudada por su carro y está a punto de perder el carro. Pero el Señor me dice que te diga, siembra y confía. Siembra y confía. Y yo no te estoy diciendo esto por obra del Señor. Es una mujer, yo veo un carro que es color silver y el Señor me dice que te diga siembra y confía. Y esta palabra la suelto para que la tomes si la quieres tomar. Si no, pues lamento decirte que tal vez sí puedes perder el carro, pero el Señor te dice siembra y confía. ¿Por qué? Porque yo siempre he visto las palabras proféticas es como decir un globo encima que se pone encima de nosotros, que está esperando que nosotros demos el movimiento para ir a agarrarlo. La gente siempre espera las palabras proféticas y las espera así, pero yo siempre he visto que cada vez que Dios te profetiza algo, no te lo pone en la mano, te pone, digamos, aquí arriba para que tú tengas que obligarte a saltar, a hacer un movimiento para que eso caiga hasta tu vida.
Jamás he visto, y todos los ejemplos que he visto de palabras proféticas, no solamente en la Biblia, sino en mi vida propia, no he visto una palabra profética que se me haya cumplido yo sentado viendo televisión solamente, sino que yo me he tenido que poner a orar, me he tenido que moverme, porque toda palabra profética necesita una acción, porque si no, esa palabra profética se va a quedar solamente en palabras. Y déjame decirte algo, la Biblia le dijo, Dios le había dicho a David, por ejemplo, quiero que me construyas una... David le había querido construir una casa a Jehová, pero resulta que David no estaba calificado por haber derramado tanta sangre, y el Señor escogió a su hijo Salomón. Hay personas que no van a estar, tal vez por no haber creído la palabra, esa palabra va a ir hereditariamente en generaciones y en generaciones, y hay muchas palabras proféticas que tal vez han sido soltadas a tu familia, que no se han cumplido porque nadie se ha decidido a creer. No sabe cuántos ministerios, yo siempre lo he dicho, cuántos pastores hay en una tumba enterrados que nunca ejercieron el pastorado. Cuántos evangelistas nunca salvaron un alma. ¿Por qué? Porque todo el momento estuvieron esperando a que viniera un ángel del cielo y los tumbara y los tirara a la calle, o los tirara o los pusieran delante de un altar de una iglesia para que predicaran solamente. Y no, la palabra necesita una acción. Está aquí arriba delante de ti esperando que saltes por ella. No está ahí esperando, ella no te va a caer sentado, te va a caer en el momento que tú saltes por ella. Así es como por ejemplo alguien que no tiene trabajo y que a lo mejor usted nos está viendo y usted necesita trabajo, pero usted se levanta en la mañana y su actitud, ¿cuál es? Su actitud es, no creo que encuentre trabajo. Yo creo que eso está difícil, estamos pasando situaciones difíciles y yo creo que las cosas no van a cambiar, las cosas van a seguir igual, y ya usted ya se levantó con una mala actitud, o sea, pensando de que usted no va a encontrar trabajo. Entonces, esa fe que Dios depositó en su vida, o sea, porque dice la palabra que Él depositó un grado de fe en cada uno de nosotros, un nivel de fe, o sea, una medida de fe en cada uno de nosotros. Entonces, la persona tiene fe para cerrarse las puertas, la persona tiene fe para hablar negativo, entonces, y para eso estás utilizando la fe. Pero si tú le das una dirección diferente a esa fe, para levantarte cada mañana y decir, Señor, yo sé que hoy tú me vas a dar y tú me vas a proveer lo que yo necesito. Tú me vas a proveer ese trabajo, tú vas a bendecir mi negocio, tú vas a bendecir mi entrada, tú vas a bendecir mi salida. Lo mismo le sucedía a Gedeón, cuando Dios se le presentó a Gedeón, el ángel se le presenta a Gedeón, dice la palabra que Gedeón, ¿qué es lo que estaba haciendo? Escondiendo la provisión, porque el enemigo venía y se llevaba todo. Y entonces Dios cuando le habla le dice, Gedeón, varón esforzado y valiente, y él queda como que esforzado y valiente, no miras cómo estamos, no miras nuestra condición. Entonces, y el ángel le dice, ve con esta tu fuerza. Entonces, la fuerza o la fe que Gedeón tenía, la estaba utilizando ¿para qué? Para esconderse, para estar atemorizado. Pero Dios le viene a decir que Dios había depositado una fe en su vida para levantarse y para poder ser el instrumento que Dios iba a utilizar para poder traer la liberación de su pueblo. Entonces, usted tiene que entender una cosa, Dios depositó una medida de fe en su vida. La pregunta es, ¿hacia dónde usted está dirigiendo esa fe? ¿Está dirigiendo esa fe para retroceder? ¿Está dirigiendo esa fe para atemorizarse? ¿Está dirigiendo esa fe para renunciar a lo que Dios ha hecho en su vida? Porque hay personas que Dios permite ciertas situaciones o circunstancias a su alrededor y las cosas que Dios está permitiendo no es para que usted retroceda o usted cambie de parecer, no, es para que usted confíe en el Señor, para que usted le crea a Dios, a pesar de la tormenta, a pesar de la necesidad, a pesar de lo que esté pasando, y usted pueda levantarse como un hombre de Dios, una mujer de Dios, y creerle a Dios que Dios va a hacer ese milagro en su vida. Así es, y yo siempre he dicho que la fe nos trae una identidad de quién realmente somos. Nuestra fe viene pegada a nuestro ADN, lo que realmente somos es a través de la fe, de que usted va a darse cuenta de quién realmente usted es, porque hay personas que tienen fe para pedirle ayuda a Dios cuando tienen necesidades, pero no tienen fe para saber que son salvos y que ya no son esclavos del pecado. La fe es aún importante para entender que nuestros pecados han sido perdonados, porque cuando Jesús estaba en la tierra, Él le decía a la mujer pecadora, por ejemplo, le decía, ni yo te condeno, anda y no peques más, tus pecados te fueron perdonados. Esa mujer luego tenía que tener fe para entender que el que le estaba diciendo,
tus pecados te han sido perdonados, es aquel que tiene la voluntad o la potestad de perdonar pecados en la tierra. Y hay muchas personas hoy que viven condenándose a sí mismos y no avanzan en el Señor porque todavía se sienten condenados por ellos mismos, por el pasado, por lo que hayan hecho en el pasado. Sí. Y esa fe no están poniendo a trabajar su fe. Dicen que creen en el Señor Jesucristo, pero no creen en la obra del Señor Jesucristo. Dicen que creen que el Señor viene a perdonar pecados, pero no reciben el perdón de pecados en su vida. Hay personas que creen en Dios, pero no tienen la fe en Dios para creer de que Dios lo puede hacer en su vida. Hay personas que, y yo lo he visto, hay personas que se han decidido en no creer. Hay personas que literalmente han visto milagros, han visto señales y simplemente decidieron en su corazón no creer. He visto, eso es lo más triste de todo, porque aún para no creer necesitas tener fe de que algo existe. Y es lo más doloroso de todo, es que hay personas que quieren negarse a la fe, pero la fe es algo que nació contigo y que va a vivir contigo toda tu vida. Aún aquellos que son ateos tienen que tener fe para creer que nada existe, porque siempre hay algo superior a ti. Lo que pasa es que tú estás forzándote y peleando con Dios en no creer. Estás peleando contigo mismo en no creer en aquello que realmente tú sí estás creyendo, porque tienes miedo a aquello que no conoces. Así es, y la palabra de Dios habla, y la palabra de Dios dice que aún Sara, siendo estéril y aún fuera de tiempo, creyó que era fiel quien lo había prometido. Entonces, ¿quién es el que lo promete? Es Dios. ¿Cuáles son sus promesas? Sus promesas son grandes. Dice la palabra de Dios que son promesas grandísimas las que Dios nos ha dado y las promesas que Dios nos ha entregado. Entonces, pero Dios anda buscando a alguien que crea. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos 11:6. O sea, si mi fe no agrada a Dios, entonces yo no tengo que pensar de que algo va a suceder o algo va a pasar. Pero si yo me levanto y yo le digo, Señor, voy a tomar la decisión de creer en ti, voy a tomar la decisión de poner mi confianza en ti y voy a creer que tú vas a cambiar, que tú vas a transformar todas aquellas cosas que en lo natural no se ve ninguna solución, ninguna salida. Todo está en usted. Usted es el que decide creer o no creer. Usted puede tener fe para creer o fe para decir no creo en nada. Pero si usted se levanta en este momento y usted dice, pastor, yo quiero acercarme a Dios, yo quiero buscar a Dios más con mi corazón, yo quiero que Dios transforme mi vida. Estamos iniciando un nuevo año y sabemos que este es un tiempo para buscar a Dios, es un tiempo para consagrarnos a Dios, es un tiempo para que cambiemos aquellas cosas que quizás se hicieron mal el año pasado, que nosotros podamos venir con una mentalidad diferente, con un corazón diferente y decirle a Dios, yo voy a determinarme a creer, Señor, que tú vas a hacer cosas grandes en mi casa, en mi hogar, en mi familia. Esos papeles que usted está esperando de migración, esos papeles que usted está esperando de su casa, todo lo que usted está esperando de Dios para su vida, usted tiene que creer lo que Dios lo va a hacer. Aunque en lo natural usted diríamos es imposible que suceda, la palabra de Dios dice que cualquiera que le hable al monte, lo que dice y lo que cree en su corazón se le será hecho. Que aún las cosas imposibles serán posibles. Entonces, en nosotros está creerle a Dios. Lo único que, como dice aquel canto, o sea, lo más fácil lo hacemos nosotros, es creer. Lo más difícil en hacer el milagro, ¿quién es el que lo va a hacer? Lo va a hacer Dios, pero Dios necesita a alguien que venga y diga, yo le voy a creer a Dios, yo voy a poner mi confianza en el Señor y voy a creer. Yo sé que hay esposas que me están viendo que han estado orando por sus esposos por años y de repente usted dirá, no sucede nada, y de repente, ¿qué estará pasando? ¿Qué estará sucediendo? O sea, si usted duda, no va a suceder nada. Si usted está que va y que viene, si usted piensa un día una cosa y otro día piensa otra cosa, no va a suceder nada. Dice la palabra que el hombre que de doble ánimo, o sea, no tiene una constancia, no es una persona perseverante y no piense que tal reciba cosas. El Señor decía el apóstol Santiago en el capítulo 1. Entonces, yo necesito poner mi confianza en Dios, yo necesito creerle a Dios que Dios va a hacer el milagro, que algo poderoso va a suceder. Hay una historia en la Biblia que dice que había una ciudad, la ciudad de Samaria, que estaba sitiada por los sirios. Y dice la palabra que la ciudad había caído en la peor crisis económica. Pero Dios soltó una palabra y Dios dijo que en 24 horas iba a suceder un milagro. Y hasta Dios dijo cómo iba a suceder el milagro y cuánto iba a costar la comida, cuánto iba a costar un plato de comida, cuánto iba a costar, todo lo que tenía que ver con respecto a la comida. Y alguien dijo por ahí, al menos que Dios abra ventanas en el cielo, esto pudiera suceder. Y el profeta le dijo, tú lo vas a ver, pero no vas a disfrutar de ello. Entonces hay muchas personas, hijos, que están esperando ver las cosas hechas una realidad para decir, voy a ir a la iglesia, hasta que Dios lo haga, yo me consagro, hasta que yo vea un cambio.
Si usted está pensando de esa manera, no va a suceder nada. Pero si usted se levanta y usted le cree a Dios, y la Biblia dice que el profeta soltó la palabra, y lo más poderoso de esto, que los que creyeron la palabra fueron los leprosos. Wow. O sea, la palabra estaba corriendo por toda la ciudad. Nadie creía que algo pudiera suceder. Ahora, Dios andaba buscando a alguien que creyera. Y ellos mismos dijeron, si nos quedamos aquí morimos. Y si nos metemos adentro con el pueblo, también nos vamos a morir, porque ellos también están esperando morir. Mejor hagamos un paso. Vamos al campamento de los sirios. O sea, ya los sirios ya no estaban. Yeah. Ellos ya habían ido. El mismo problema que los vino a sitiar era el mismo problema que los iba a bendecir. Entonces, ¿qué es lo que yo aprendo de esto? Que el problema o la situación que quizás usted está pasando es lo que Dios va a utilizar para bendecirte. Y usted está diciendo que eso lo está matando. Ya, exactamente. Y qué poderoso que los leprosos, que eran personas que dijeron, no tenemos nada que perder. Si nos quedamos acá nos vamos a morir de lepra. Si entramos igual nos vamos a morir de hambre. De alguna u otra manera nos vamos a morir. Y esas personas, cuando llegan al punto de decir ya no nos queda más nada que hacer, sino simplemente esperar nuestra muerte, ellos decidieron en el hecho de decir, si nos vamos a morir, por lo menos que sea buscando algo que hacer, que por lo menos nos muramos dignamente, que no se diga de nosotros, nos morimos sentados esperando que nos llegara la muerte, sino que ellos dijeron, nos vamos a parar y vamos a ir al campamento de los sirios. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que están condenados a muerte y se quedan sentados esperando, llorando, para que la muerte venga a tocar sus puertas. Y yo quiero también una historia en Hebreos 11:31, habla de una persona que a mí me sorprende y no me escandaliza, sino que me sorprendió mucho leerlo en este capítulo, donde habla de los héroes de la fe, habla de gente como Moisés, habla de gente como Abraham, habla de gente como Isaac, como Jacob, y de repente dice, por la fe Rahab y Acota, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes y habiendo recibido a los espías en paz. ¡Qué poderoso que una mujer, mira, como la Biblia lo acota, la ramera, aquella que andaba en prostitución? Y además de que no solamente eso, sino que era una mujer que era extranjera, que primero por ser extranjera no valía nada. Una persona extranjera para los hebreos era una persona que no tenía valor alguno. Y segundo, una ramera que ya de por sí para su gente ya era una persona sin valor. Ella dijo, si ellos vienen y nos matan, me van a matar. Y si no, esto me van a matar también. No tengo otra que recibir a esta gente. Decido creer en Dios. Y fíjate que por ella decidir de creer en Dios, no solamente fue salvada, sino que a través del linaje de Rahab la ramera nació el rey más famoso de la historia de Israel, que fue el rey David. Y qué poderoso que esa mujer, aún siendo ramera, aún diciendo tal vez no, yo no se podría enfocar en mí porque yo soy una persona pecadora. ¿Cuántas personas en la calle están diciendo, es que yo no puedo ir a la iglesia porque yo soy un pecador? Si tú tienes fe para saber de que Dios puede hablar contigo, para saber de que Dios puede hacer algo contigo, no importa lo que tú seas, Dios solamente está esperando que la fe te mueva a creer en ese Dios. No importa lo que tú te sientas, no importa lo que la gente te diga en la calle, tú solamente decídete a creer en Dios y a recibir el milagro, así como esa prostituta dijo, yo decido creer en Jehová, el que envió a estos espías, y que ellos me perdonen la vida, porque yo sé que el Dios de ellos es real. Y hoy te vengo a decir, a ti que nos estás viendo, que el Dios que está en esta casa es real, que el Dios que vive en esta casa es real, y Él no viene a tu vida para condenarte, Él viene a tu vida para salvarte. Nosotros no venimos a condenar tu vida, nosotros venimos a salvar tu vida, a decirte que la fe no es solamente para los santos, la fe es para todos. Todos tenemos fe y solamente vas a quien quiera activar su fe, quien decide creer en Dios. Así es, y yo creo que hoy Dios te está hablando, hoy Dios está enviándote esta palabra, porque todavía Dios puede hacer un milagro, todavía Dios puede traer restauración, todavía Dios puede traer esa provisión para tu vida, para tu casa, para tu familia, para tus generaciones. Pero Dios está buscando a alguien que crea en Él. Por eso el apóstol San Pablo le dijo a aquel hombre que se iba a quitar la vida, y le pregunta, ¿qué tengo que hacer yo para ser salvo? Le dijo el carcelero, y Pablo le dijo, solo cree en Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. El milagro más grande, el inicio de la fe, comienza en poner tu fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahí donde usted está en este momento, amado televidente, amigo o amiga que nos está viendo, a lo mejor usted dirá, yo necesito entregarle mi vida a Jesús, yo necesito pedirle perdón a Dios por mis pecados, yo necesito tener un encuentro con el Señor, he estado viviendo a medias, he estado viviendo
quizás no como Dios quiere que yo viva, pero hoy quiero cambiar, hoy quiero poner mi confianza en el Señor, hoy quiero entregarle mi vida a Él y creer en Jesucristo para que la salvación venga a mi vida y la salvación también venga a mi casa. Si usted es una de esas personas que nos está viendo, que a lo mejor también se ha apartado de los caminos del Señor, ahí donde usted está, yo le invito a que haga conmigo esta oración y usted le diga en este momento a Jesús: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados y confieso con mi boca que tú eres el Señor, y creo con todo mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Soy una nueva criatura y soy salvo. Yo creo en ti, Jesús, que eres el camino al Padre, y creo que Dios te levantó de los muertos y soy una nueva criatura, y hoy ha venido la salvación a mi vida y ha venido la salvación a mi casa en el nombre de Jesús. Padre, yo oro por cada persona que hizo esta oración. Toca los Espíritu Santo, toca sus vidas, toca sus corazones. Alínealos, Señor, en el propósito, en el plan, en el diseño que tú tienes para ellos, Señor, porque tu palabra dice que tú eres el arquitecto, Señor. Y Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por cada hogar y por cada familia que ha hecho esta oración, Señor, para que la salvación de Dios se encienda como una antorcha, como lo profetizó el profeta, Señor. Que venga salvación a tu casa, venga salvación a tu familia, a tu hogar, a tu matrimonio. Ahora mismo nosotros oramos y declaramos ese poder sobrenatural de Dios sobre tu vida, que te levantas en el nombre de Jesús, que todo desánimo, toda cosa negativa que ha venido a tu vida, a tu mente, en el nombre de Jesús, llevamos cautivo tus pensamientos a la obediencia a Cristo, y que la unción del Espíritu Santo de Dios te toque ahí donde estás, ahí en esa casa, en ese hogar, ahí en ese apartamento, ahí en esa habitación, donde quiera que nos estés escuchando, que el poder de Dios te toque ahora y que seas libre de toda atadura, libre de toda brujería, toda hechicería, toda obra de las tinieblas, y que el Señor resplandezca sobre tu vida y sobre tu casa. Yo sé que hay personas que nos están viendo que están enfermas, hijo, para que usted ore por ellos, y yo sé que algo poderoso va a suceder. Así es, en el nombre de Jesús yo le invito a que crea en esto. No se trata de mi palabra, se trata de la palabra del Señor, y es que la voluntad del Señor es que sea sano. La Biblia dice que Él en su llaga llevó todas nuestras enfermedades, y ahora yo declaro en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo, papá, yo te pido que todas las personas que crean en tu Hijo, Señor, que todas las personas que reciban la sanidad, Señor, a través de Jesucristo, Señor, ellos puedan ser sanados ahora mismo en el nombre de Jesús, Señor, que todo hueso sea alineado, Señor. Declaramos en el nombre de Jesús, Señor, que desaparecen los cánceres, los tumores, ahora mismo los quistes, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Celestial, de que por el poder del Espíritu Santo, Señor, hoy son mejoradas las vistas, Señor, de aquellos que no veían, Señor, se abren los oídos de aquellos que no pueden escuchar, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo declaro, Padre Celestial, de que recuperan la fuerza, las piernas, Señor, que sale, Señor, aún toda migraña en el nombre de Jesús de Nazaret, que todo valor que haya sido, Señor, alterado, Señor, en la sangre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo hoy declaro, Padre Celestial, de que tu bendición y que tu sanidad, Señor, se manifiesta del reino de los cielos en la vida de cada uno de ellos, Señor. Y yo declaro también, hay una persona, el Espíritu Santo me pone un nombre, Martín, es un hombre, no sé quién eres, no sé quién seas, porque no tengo, pero sí puedo verte a ti con un porro de marihuana en tus manos, con droga. Y yo te quiero decir a ti que tú estás luchando con la droga, pero tú no quieres seguir ahí, pero ya tú te sientes atado por eso. Y si tú no eres Martín, pero igual tú te sientes que esta palabra es para ti, yo te invito a que recibas en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder del Espíritu Santo. Hoy te declaramos libre de toda maldición de droga. Hoy te declaramos libre de toda cadena que te tenga atado a la droga, en el nombre de Jesús, y eres libre de todo vicio. Amén y amén. Amén. Que Dios derrame esa gracia, ese favor sobre tu vida. Si usted necesita oración, en la pantalla de su televisor ahí hay un número telefónico, está la dirección del ministerio para que usted pueda comunicarse con nosotros. Estamos aquí para orar por su vida, orar por su familia y declarar que la gracia y que el favor de Dios sea derramada sobre su vida. Si usted que nos está viendo aquí en la ciudad de Houston, ciudades aledañas, usted no tiene un lugar donde congregarse, usted no tiene un lugar donde asistir, le invitamos a que usted pueda venir a nuestros servicios, pueda venir a nuestras reuniones para que usted pueda experimentar el poder de Dios en su vida. Es importante, hijo, poder congregar. Es importante ser parte de una casa. Ese es el propósito y la voluntad de Dios. Dios no quiere que usted sea un brincolín, le llamaría yo, un canguro que ande saltando de lugar en lugar. Dios quiere que usted se traiga una estabilidad a su vida. Dios quiere que usted sea como un árbol plantado, no desplantado, porque todo árbol que se desplanta está destinado a morir espiritualmente. Pero cuando usted se planta en el lugar que Dios
tiene para usted. No es el lugar que usted dice, es que a mí me gusta aquí no, es el lugar que Dios tiene para su vida. Yo le digo siempre a las personas, le digo, si esta es la casa que Dios tiene para su vida, aquí están las puertas abiertas. Si este es el lugar de tu asignación, el lugar donde vas a crecer, el lugar donde te vas a desarrollar y donde vas a dar fruto y donde vas a crecer espiritualmente y vas a desarrollar el llamado, el ministerio que Dios ha depositado sobre tu vida, las puertas del Ministerio Internacional Fuego de Dios están abiertas. Pero si ustedes, las personas que dicen, no, es que yo no quiero que nadie me diga a mí qué es lo que debo y qué no es lo que debo hacer. Entonces, ese es uno de los problemas más grandes que hoy en día muchas personas están teniendo. Y eso lo que hace es que eso trae con una retención a la vida espiritual y trae, como le digo, un retroceso. Entonces, esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted crezca espiritualmente, que usted se desarrolle espiritualmente y que usted crezca, que usted como familia, todos ustedes puedan servir y servir al Señor. Entonces, hijos, los invitamos a nuestras reuniones, a nuestro servicio, que esa gracia y que ese favor de Dios sea derramado sobre su vida, sobre su casa y sobre su familia. Así es, bendiciones a todos. Recuerde, y también ven a una iglesia donde tienen una visión que está corriendo. Es muy importante que usted como cristiano tenga una visión de a dónde quiere llegar, y nosotros como iglesia, nuestra visión es que no solamente usted, sino que toda su familia se entre en la obra del Señor, que entre a servirle al Señor, porque creemos en el propósito y que Dios nos ha llamado a todos con un propósito. Así que no lo dudes más. Si tú no tienes un lugar donde congregarte, ven a este lugar e introdúcete en la visión de esta casa, porque queremos que tu vida crezca en niveles sobrenaturales de fe y de espíritu. Amén, así es. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y te esperamos en nuestro siguiente programa. Bendiciones para todos. Bendiciones. Ministerio Internacional Fuego de Dios y los pastores Yamal y Jocelyn Salem te invitan a sus reuniones los miércoles y viernes